Y es súper interesante. A ver, descontaminación y manipulación segura de dispositivos médicos reutilizables. Vean qué bonita imagen. ¿Qué te parece, Alice? Muy bonita. Interesante. ¿Mm? Este tema está a cargo de nuestra ponente, la licenciada Alicia Hernández Reyes, aquí presente, a quien le agradecemos infinitamente el apoyo que siempre nos da, siempre preocupada porque enfermería se mantenga al día en ciencia y tecnología. Gracias por acompañarnos. Alice, que con cariño, Alice es evaluadora del Consejo de Salubridad General del modelo de seguridad del paciente. Fue hasta el 2022, ¿verdad? Perdón. También es especialista clínica en prevención y control de infecciones. Bueno, fue hasta el 2023 con B. Brown. Tiene una trayectoria enorme con una serie con la industria, todo lo que es la industria farmacéutica y quirúrgica. Es miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente por parte del Colegio Nacional de Cirugía y la Fundación Académica AEXCULAB México. Aún estamos ahí. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Secretaria y profesora de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril, hace AMEXPE desde el 2017. Está certificada por la CBASPD como técnico en esterilización. Es coautora de capítulos de libros relacionados con la seguridad del paciente. Coautora y profesora del personal de salud para diversas instituciones nacionales e internacionales. Tiene 25 años de experiencia, asesora en mejora de procesos de calidad y seguridad del paciente, actualmente jubilada, del Instituto Mexicano del Seguro Social y se jubiló como coordinadora de programas de enfermería a nivel nacional. ¿Qué les parece? Una experta, una profesional experta, muy experta en este campo y en todo lo que tiene interés o está sobre el interés de enfermería. Como siempre, Alice, agradecemos el apoyo y que nos estás actualizando todo el tiempo. Me parece excelente que continúes con nosotros. ¿Y qué crees? Te cedo el micrófono para que empieces tu ponencia, por favor. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación. No puedo empezar sin justo agradecerle a la Federación de Enfermera Quirúrgica, a la maestra Finita, a la maestra Lupita y a todo el equipo. No acabaría yo de darle las gracias a todas las personas que colaboran con ustedes, Martita Lara, todos los que están aquí presentes, por siempre considerarme para compartir y pues para charlar un rato con ustedes. Muchas de las cosas que yo comparto, pues seguramente ya las saben, es como un recordatorio y sobre todo orientarlas a que todos tenemos la valiosa y la grandiosa capacidad de generar cambios, ¿no? Entonces, y el conocimiento es que el que nos orilla a generar estos cambios, pues de manera organizada, de manera sistematizada, en las instituciones para mejorar. Es cierto que se necesitan recursos, que se necesita equipos, necesitan muchas cosas para mejorar, pero con la actitud es más que suficiente para un buen inicio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias por todo, por leer mi currículum, Lupita. Solo me faltaría agregar que actualmente trabajo para la empresa Esteris. Soy supervisora de especialistas clínicos para Esteris, atiendo todo el país de México. Y bueno, este tema es derivado precisamente de Esteris University, que Ujú. es la institución global de capacitación para todo el mundo y bueno, he sido certificada para poder otorgar este tema. Cabe aclarar que nosotros no recibimos ninguna compensación económica para estos temas y los compartimos con muchísimo gusto. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si logran verla. Y pues si no tienen inconveniente, estaré iniciando. Ahí está tu presentación, muy bien. Muchas gracias, Finita.
Bueno, pues vamos a iniciar con el tema descontaminación y manipulación segura de dispositivos médicos reutilizables. Es un tema pues de gran importancia para el reproceso de dispositivos médicos pues que siempre, siempre va a estar en tendencia, ¿verdad? Porque es la fase más crítica del proceso de esterilización, ¿ok? Entonces, el objetivo de este tema pues va a ser definir los aspectos críticos y los pasos de la descontaminación de dispositivos médicos reutilizables. Vamos a describir las recomendaciones de AMI y de OSHA para el área de descontaminación, centrándonos en la seguridad de los empleados, ¿no? En la seguridad de los técnicos o de las personas que están de responsables de la descontaminación de los dispositivos. AMI es la Asociación Americana de Instrumentación Médica, por sus siglas en inglés se le llama AMI. Es una organización muy reconocida a nivel internacional por sus altos estándares científicos. Realmente todo lo que recomienda AMI es utilizado por las instituciones más prestigiosas a nivel mundial para emitir recomendaciones, desde la OMS, CDC y de ahí pues hacia abajo, ¿no? Y OSHA es la Administración de Seguridad Ocupacional para Trabajadores de la Salud. Estas dos instituciones para Estados Unidos son regulatorias, es decir, que lo que ellos recomiendan es obligatorio para las instituciones de salud y para el resto del mundo son solamente recomendaciones. Cabe destacar que toda la normativa existente en México, hablando de normas oficiales mexicanas, siempre se basan en recomendaciones de estas organizaciones. Vamos a iniciar definiendo lo que es la descontaminación. La descontaminación es un proceso de 2 pasos que consiste en limpiar y posteriormente desinfectar todos aquellos productos sanitarios que estén sucios para que sean seguros para la manipulación de estos dispositivos y también prepararlos para las posteriores fases del reprocesamiento. ¿Okay? Perdón, este concepto está definido justo por el estándar 79 de AMI. ¿Okay? Limpieza significa eliminar los microorganismos y toda esa suciedad visible, tanto orgánica como inorgánica, es decir, retirar lo que nosotros vemos sobre el instrumental. Y algo muy importante que siempre debemos de tener presentes es que la limpieza no mata los microorganismos, solamente va a reducir la cantidad de colonias que tienen los dispositivos, pero no los va a eliminar. De tal manera que un dispositivo médico, háblese instrumental quirúrgico, después de lavarse, se continúa considerando contaminado y continuamos teniendo riesgos de adquirir una infección al manipularlo. ¿Okay? Y el proceso de descontaminación, de desinfección, está ya diseñado para proporcionar un nivel particular de letalidad de microorganismos. ¿Okay? Y aquí ya este proceso de desinfección, bueno, de eliminación de microorganismos, se dividen de manera general en 2 grupos, que puede ser desinfección o esterilización, y a su vez cada uno de estos rubros también tiene varias subdivisiones, ¿ok? Esto es importante mencionarlo. De tal manera que todos los profesionales de la salud que nos enfrentamos al reprocesamiento de dispositivos debemos de conocer los sistemas de clasificación, porque la decisión que tomamos al definir cómo vamos a procesar ese dispositivo no es basado en nuestra experiencia o no es basado en nuestra percepción, sino tiene que estar basado pues en fuentes científicas. Y para esto tenemos este sistema de clasificación, que es el más conocido, el más utilizado a nivel mundial. Existen otros sistemas, pero bueno, Spalding es el más conocido, el cual ¿cómo se llama? Diferencia o clasifica los dispositivos de acuerdo a cómo se utilizaron con el paciente, ¿no? Que los clasifica en crítico, semicrítico y no crítico, y dependiendo de esta clasificación es el tipo de tratamiento que le vamos a dar a los dispositivos, ¿ok? Como puede ser, en el caso de los no críticos, pues con una desinfección de nivel intermedio o de bajo nivel es más que suficiente. El semicrítico
por lo menos alto nivel, pero si es posible esterilización. Y en el caso del crítico, forzosamente solo esterilización. ¿Okay? Vamos a ver, desglosar un poco más cada uno de ellos. Hablando de los dispositivos médicos críticos, son aquellos que entran en contacto con espacios vasculares y estériles, cavidades dentro del organismo. Presenta un alto riesgo de infección para el paciente, pero también representa un riesgo de infección para los profesionales de la salud que están manipulando esos espacios. Para este tipo de dispositivos se requiere forzosamente esterilización y bueno, se va a elegir entre las diferentes posibilidades de esterilización que tenemos, alta temperatura o baja temperatura, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los dispositivos. Y bueno, en este rubro entran pues todos los dispositivos médicos, todo el instrumental quirúrgico que se ocupa durante procedimientos quirúrgicos mayores, ¿ok? Tenemos también los dispositivos semicríticos. Estos dispositivos son los que entran en contacto con la membrana mucosa y con la piel no intacta, es decir, cuando tenemos la pérdida de la continuidad de la piel. Para este tipo de dispositivos se requiere al menos desinfección de alto nivel, preferiblemente esterilización cuando las instrucciones del fabricante lo declaran, ¿ok? Hay dispositivos que son sensibles al calor, es por eso que se esterilizan a baja temperatura, como es el caso de los endoscopios flexibles, o se utilizan otro tipo de mecanismos como la esterilización líquida, que está aceptada para los endoscopios flexibles, o también desinfección de alto nivel, ¿ok? Los tipos de dispositivos que se utilizan aquí, pues son efectivamente todos aquellos que entran en contacto solamente con mucosas, como puede ser todo lo ocupado en vía respiratoria, hojas de laringoscopio, conectores, mascarillas, todo esto que entra en contacto con la mucosa del paciente y pues endoscopios flexibles, espejos vaginales, termómetros rectales, siempre y cuando no tengan contacto con sangre o con vasos, ¿ok? Vasos vasculares. Y finalmente tenemos los dispositivos no críticos. Estos son aquellos dispositivos que entran en contacto con la piel intacta, es decir, que no hay ninguna lesión abierta de la piel. Y para ello se requiere solamente desinfección de nivel intermedio o de nivel bajo. No es necesario esterilizar y bueno, con un buen desinfectante, por ejemplo, con amonios cuaternarios, bien utilizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, es suficiente, ¿ok? Ejemplos aquí, pues tenemos los termómetros axilares, los estetoscopios, los baumanómetros. Ahora, algo que a mí siempre me gusta explicar es que un dispositivo médico no siempre se va a encasillar en una clasificación, sino más bien el uso que se les va a dar a estos con el paciente. Les voy a poner un ejemplo. Generalmente el baumanómetro pues se utiliza en piel intacta y se considera dispositivo no crítico y con que se lave con agua con jabón es más que suficiente. Sin embargo, cuando este equipo se coloca en el brazo de un paciente quemado, automáticamente pasa a ser un dispositivo semicrítico. ¿Por qué? Porque ya estuvo en contacto con la piel no intacta, ¿ok? Entonces, en esos casos, a este dispositivo se le tendrá que hacer desinfección de alto nivel. Entonces, es de esa manera en que nosotros vamos a clasificar a los dispositivos, no porque siempre los vamos a encasillar en una clasificación, sino siempre tenemos que determinar cómo fue utilizado ese dispositivo con un paciente. La resistencia a los microbianos es un problema a nivel mundial. Sabemos que la OMS desde hace yo creo que ya más de 5 años, de una década incluso, está haciendo campañas muy fuertes para disminuir la resistencia a los microbianos y también dependiendo del microorganismo con el que estuvieron en contacto los dispositivos, también puede ser un factor para decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar, ¿ok? Por ejemplo, hay microorganismos que son muy fáciles de eliminarse, como los virus,
y posteriormente van incrementando su dificultad y también su resistencia, y obviamente este tipo de dispositivos pues requieren de un proceso, un tratamiento más específico, más fuerte, ¿no? Por ejemplo, como yo les comentaba, estas bacterias que están acá abajo, los virus son como más fáciles de morir, entonces van a requerir pues desinfección de bajo nivel o incluso desinfección de nivel intermedio, pero hay microorganismos que aunque sean productos que no hayan entrado en contacto con cavidades o que no, pues sí, que no hayan entrado en contacto con cavidades, si tenemos referencias de que un paciente tiene un Clostridium difficile o un Acinetobacter baumani, pues en este tipo de situaciones obligatoriamente se va a requerir esterilización, ¿ok? Entonces, también es muy importante que el área de vigilancia epidemiológica de los hospitales, control de infecciones, unidad de vigilancia, como le llamen en sus hospitales, esté siempre trabajando de manera muy coordinada con las áreas quirúrgicas y con las centrales de esterilización y notifiquen en caso de brotes. Y bueno, en ese caso se recomienda que se utilicen de preferencia dispositivos desechables. ¿Ok? Es importante que todas las personas que estamos en el área de reprocesamiento, pues tengamos conocimientos básicos acerca de lo que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Para generar prácticas seguras y prevenir o disminuir el riesgo de transmisión de una infección asociada a la atención a la salud. La carga biológica es el número total de microorganismos que se encuentran sobre una superficie, ¿no? Que puede ser en este caso por los dispositivos médicos. La única manera de detectar el número total es a través, pues, de estudios de laboratorio, mandando a hacer cultivos y, pues, por obvias razones, en la central de esterilización no se puede estar mandando estos dispositivos a cultivar, ¿verdad? De tal manera que cualquier dispositivo que tenga materia orgánica se tiene que considerar potencialmente contaminado y, bueno, se debe de manipular con todas las precauciones de seguridad existentes para evitar contagios. La suciedad es aquel material extraño visible e invisible que nosotros tenemos sobre nuestros dispositivos. Esta suciedad puede ser orgánica, como todos nuestros residuos, sangre, plasma, todo líquido peritoneal, líquido pleural, en fin, todas nuestras sustancias, saliva, y el material inorgánico, que es a todas estas sustancias que se tienen contacto durante el transoperatorio, como pueden ser pegamentos, cementos, soluciones inyectables, soluciones salinas, en fin, todo lo externo que se utiliza para un procedimiento quirúrgico. La susceptibilidad es la probabilidad de que cualquier individuo sano o enfermo sea capaz de adquirir un microorganismo y desarrollar una infección. Eso es la susceptibilidad, de tal manera que para evitar esto, pues debemos de extremar las precauciones y el uso correcto del equipo de protección personal, ¿no? Por ejemplo, yo he visto gente tan valiente en los hospitales que incluso tristemente he visto personal, por ejemplo, lavando el instrumental sin guantes, por ejemplo, o sin cubrebocas, o sin careta, sin mandil. Entonces, bueno, pues todo esto incrementa el riesgo de que esa persona se enferme o peor aún, se convierta en un portador de un microorganismo contaminante y que lo lleve a su hogar, con su familia y que contamine a otras personas más susceptibles. Y finalmente, pues tenemos la ruta de transmisión, que es el camino que toman estos agentes infecciosos para llegar de una persona infectada a otra persona que no está infectada, ¿no? Sabemos que existen varios mecanismos, los mecanismos directos y los mecanismos indirectos. Estos también se pueden abordar en otra charla. Y bueno, si nosotros tenemos en cuenta cómo es esa ruta por donde los microorganismos toman para generar, alojarse, para lograr generar, desarrollarse en otra persona, pues es la manera más fácil de que nosotros lo podamos prevenir. ¿Okay?
Entonces, yo les pregunto a ustedes, pueden contestar en el chat, pueden abrir su micrófono. De todas estas fotografías, todas estas son fotografías de dispositivos médicos. Hay unas como esta que fueron tomados con una lupa. Estos son los dientes de una pinza. ¿Cuál de todos estos creen que tenga bacterias mortales o microorganismos mortales? ¿Okay? Pues la realidad es que cualquiera, todos pueden ser los que tengan bacterias mortales o ninguno. La única manera de saberlo es pues mandando a cultivar estos dispositivos médicos, de tal manera que cuando nosotros, como le comenté anteriormente, si vemos un dispositivo sucio de materia orgánica, hay que sospechar que está altamente contaminado y es como en nuestras leyes mexicanas, es culpable hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, todos los dispositivos, aunque sea una cirugía menor, aunque sea una cirugía de un paciente que sabemos que no está infectado, ante esas circunstancias siempre se debe de manipular de la misma manera. ¿Okay? Como les comenté en los objetivos, tenemos varias instituciones que recomiendan cuáles son las normas de seguridad para disminuir el riesgo de transmisión de estas infecciones. Por un lado, tenemos la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de las Infecciones, y que ellos desde la década de los 80 determinaron las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión, y que obviamente estas son aplicables también dentro de las unidades quirúrgicas y dentro de las centrales de esterilización. Son aquellas precauciones que identificamos por colores, la roja, la amarilla, la azul, la verde, y bueno, pues tenemos que hacer uso de estas recomendaciones. Y por el otro lado tenemos la OSHA, como les decía yo, es la Administración de la Salud Ocupacional de los Trabajadores de la Salud. Y bueno, ellos han desarrollado lineamientos como precauciones para para evitar infecciones a través de los patógenos transmitidos por la sangre. ¿Okay? Es importante mencionar que la base para poder prevenir y disminuir las infecciones a través de contacto directo sigue siendo sin duda la higiene de manos. Para esto es necesario que, pues, tanto en el quirófano como en la central de esterilización existan múltiples estaciones de higiene de manos que sean exclusivas para lavarse las manos y no que utilicemos donde lavamos el instrumental para lavarnos las manos. Y, y pues también estaciones de alcohol gel, y recordar que siempre que tengamos contacto con dispositivos médicos contaminados con sangre, la técnica ideal pues va a ser el lavado de manos con agua y con jabón. El equipo de protección personal es fundamental para la manipulación de estos dispositivos, y cada uno de estos elementos tiene una función específica. Debemos de tener pues la cubierta de cabello para evitar que nuestro cabello se caiga sobre los dispositivos, pero también para evitar que entre el cabello caigan aerosoles, que pueden caer aerosoles y pues que el cabello se contamine, ¿no? La protección ocular para proteger los ojos, la mascarilla que nos protege la boca y la nariz. También es importante mencionar que la cubierta para el cabello pues nos cubre de los orificios de los oídos. Y bueno, hay elementos exclusivos para el área de descontaminación, como es el caso del mandil, un mandil, pero también debemos utilizar unas batas impermeables de preferencia, y estas deben de ser de manga larga, de acuerdo al estándar 79 de AMI y a las recomendaciones de la OMS, por varias razones. Primero, para evitar que vaya a salpicar ya sea materia orgánica o agentes químicos como los detergentes o los lubricantes que puedan ocasionarnos algún problema de alergia, algún problema de daño de la piel, pero también porque nosotros eliminamos mucha célula muerta en el transcurso del día, que nosotros no lo vemos. Y estas células muertas pueden caer en los dispositivos médicos ya limpios y bueno, que ya no, que pueden obstruir la esterilización. También los guantes son fundamentales. Los guantes deben de ser guantes resistentes a sustancias químicas,
los guantes de látex no son resistentes a sustancias químicas. Si nosotros lavamos el instrumental con guantes de látex, los guantes se van a hacer chiclosos. Además, esos guantes son permeables, van a atravesar el material de látex, van a atravesar hacia nuestra piel y no van a representar ninguna barrera de seguridad para nosotros. Ejemplo de guantes resistentes a sustancias químicas pueden ser los guantes de gomas, como los que nosotros utilizamos para la limpieza del hogar, para lavar los trastes, o los guantes de nitrilo. ¿Okay? Otra característica fundamental de los guantes es que estos guantes deben de ser largos. Más adelante vamos a ver por qué deben de ser largos. Muchas veces a mí me toca ver al personal que está lavando el instrumental con los guantes que le llegan a la muñeca y toda el agua, todo el detergente, toda la suciedad, pues está entrando por ahí, ¿no? Entonces, estos guantes deben de ser largos. Y bueno, recordar que también debemos utilizar cubierta para zapatos, que de preferencia deben de ser resistencias a los líquidos, ¿ok? Aquí hay ejemplos de personas que pues están utilizando de manera inadecuada el equipo de protección personal. Aquí esta persona, bueno, pues tiene una careta. Sin embargo, si se generan aerosoles, fácilmente pueden entrar por aquí abajo, por aquí por los lados, no tiene cubiertos los oídos. Entonces, bueno, esta persona puede adquirir una infección por aerolización. Y bueno, esta otra persona pues tiene todo su equipo. Miren, estos son los guantes que les comento que deben de ser largos. Pues muy bien, su bata, trae su mandil, trae todo, pero miren, el cubrebocas nada más le está cubriendo la boca y no le está cubriendo la nariz. Hay que recordar que nosotros en la nariz tenemos estreptococos que son necesarios para protegernos del polvo, para protegernos del frío, del aire frío, que son sanos para nosotros mismos, pero no representa que mis bacterias sean benéficas para otra persona, ¿no? Entonces aquí pues igual podemos estornudar o simplemente al respirar fuerte, esas bacterias pueden caer y pueden contaminar los dispositivos. ¿Ok? Algo fundamental que siempre se nos pasa, pues es esta parte de la inspección del instrumental. ¿Ok? La inspección es un paso fundamental posterior de la limpieza y la descontaminación, en la cual vamos a identificar. Primero que nada, vamos a identificar que no tenga restos de suciedad, puede ser orgánica o inorgánica. Vamos a verificar que no tenga restos de detergente, que no haya sido bien enjuagado, pero también me sirve para verificar la funcionalidad del equipo, ¿ok? Yo siempre les comento que al cirujano de nada le sirve que le llegue una tijera estéril, bien lavada y bien esterilizada, si no corta, o una pinza también estéril, bien procesada, si esta no aprieta, ¿no? Entonces, en la fase de inspección podemos hacer estas pruebas de funcionamiento para verificar que el dispositivo esté limpio y que además funciona. Para ello, pues requerimos el uso de herramientas. Está comprobado científicamente, hay artículos que lo refieren. El ojo normal es incapaz muchas veces de ver la suciedad microscópica y es por eso que se necesitan de lupas entre 5 y 10 aumentos, así lo marca la literatura, entre 5 y 10 aumentos. Esta lupa debe de estar iluminada, debe de tener una luz especial que no genere calor y que tampoco genere sombra. Y bueno, es un paso fundamental que se tiene que hacer pieza por pieza. ¿Ok? Las condiciones ambientales también pueden contribuir a la multiplicación de los microorganismos o para limitar estos aspectos, ¿ok? De acuerdo a AMI, pues como es como una división que es de ingeniería biomédica sobre el control ambiental, especificaron es que estas son la temperatura, las condiciones ambientales ideales por cada área del proceso de esterilización, considerando la temperatura, la humedad relativa, la presión y los intercambios de aire, ¿ok? El intercambio de aire. Y bueno, pues obviamente las condiciones son totalmente diferentes, por ejemplo, en el área de descontaminación, a el área de preparación y esterilización y las condiciones de almacenamiento, ¿no? Aquí la temperatura está registrada en grados Fahrenheit, pero en grados centígrados generalmente puede ir, se considera pues normal entre 19 y 23 grados, 18, 23 grados centígrados.
Y bueno, pues también es importante tener una humedad relativa igual o menor al 60%, y el intercambio de áreas, obviamente en las áreas más sucias o más contaminadas, pues el recambio de aire tiene que ser más frecuente, ¿verdad? Entonces, es así como estas son las condiciones ambientales que se recomiendan en la literatura. La gestión del flujo de aire también es fundamental. Siempre debemos de considerar que en las centrales de esterilización se deben de cerrar las ventanas de paso, tanto del exterior de la central de esterilización como las internas que comunican entre áreas, por ejemplo, entre el área de limpieza y el área de preparación, y entre el área de preparación y el almacenamiento. Tener siempre cerradas las puertas, tener control ambiental, y algo muy importante, no se recomienda utilizar ventiladores y tampoco esos aparatos que se colocan en la pared. Ahí se me olvidó ahorita su nombre, perdón. Eh, Porque, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de equipos no intercambian el aire, simplemente lo están revolviendo, pero es el mismo aire, ¿no? Entonces, esto puede generar corrientes que pueden levantar el polvo, por ejemplo, la suciedad en la central de esterilización, e incluso pueden calentar el aire. Entonces, esto pues vamos a estar recirculando el mismo aire. Por eso no se recomienda utilizar este tipo de equipos. Lo ideal, pues, es tener un sistema controlado de aire acondicionado en donde se esté monitoreando todos los días la temperatura y la humedad. Esto se debe de registrar. Incluso se recomienda que se haga por periodos cortos de 2 o 3 horas. Es importante también monitorear la presión en caso de que se tenga diferencia de presiones, por ejemplo, en un área negativa y en otra área positiva. Y también en el caso de que se tenga sistema de aire acondicionado, pues hay que estar revisando continuamente el rendimiento de los filtros. Estos filtros, pues de preferencia deben de ser filtros CEPA, de acuerdo a el fabricante, pues al fabricante del sistema de aire acondicionamiento, ¿no? Y es importante establecer políticas y procedimientos que qué va a pasar, qué vamos a hacer si el sistema de aire de acondicionamiento falla, qué pasa si se eleva la temperatura. Hay que recordar que la temperatura muy elevada puede interferir y puede afectar la funcionalidad de los indicadores químicos, también del material de embalaje. Entonces, no solamente es por comodidad, sino simplemente también para mantener disminuido el riesgo de proliferación y multiplicación de los microorganismos. También es muy importante mencionar que todos los polos son malos. También si la temperatura es muy baja, a mí me ha tocado llegar a centrales de esterilización donde literal uno quiere entrar con la chamarra, con abrigo, y que su temperatura es menor de 15 grados centígrados. Eso también puede afectar al proceso de esterilización. Eso puede condicionar que nuestras cargas se estén mojando, que haya restos de humedad en los paquetes. Entonces tiene que ser pues algo estándar, ¿no? Se deben de seguir las recomendaciones ideales. Ya hablamos, también es importante considerar la limpieza de las superficies ambientales en la central de esterilización. Hay que recordar, bueno, ya hablamos que los dispositivos médicos primero se tienen que clasificar para saber qué tratamiento le vamos a dar. Después van a pasar por un proceso de limpieza. Todos tienen que pasar por un proceso de limpieza, y posteriormente pues ya se va a definir, ¿no? Si se requiere una desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio, si requieren alto nivel o esterilización, ¿no? Esto es lo que sucede con los dispositivos médicos. Pero también hay que considerar que se tiene que hacer una limpieza y desinfección de las superficies de la central, ¿no? De los pisos, de las superficies de trabajo, de las paredes, de los estantes, de los conductos de aire, de las luminarias, es decir, de las lámparas. No sé si les ha pasado que a veces quitan el plafón donde están las lámparas y bueno, cae una nube de polvo que parece nieve. Bueno, pues todo eso contamina los conductos de aire, todo eso hace que pues estemos respirando polvo, ¿no? Entonces es muy importante que las instituciones de salud tengan protocolos de limpieza diaria, de limpieza rutinaria y de limpiezas exhaustivas para todas estas áreas, ¿no?
Es por eso que el material de lo que están hechos todos los muebles o estantes que se utilizan en la central de esterilización deben de ser no porosos, es decir, la madera no puede haber elementos de madera, muebles de madera en la central de esterilización, porque estos absorben humedad, absorben tierra y bueno, ahí pueden multiplicarse hongos u otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, este equipo debe de ser fácil de limpiar y de secar. Debemos de tener protocolos para limpiar todas estas superficies cada que iniciamos un turno, cada que preparamos algo, pues hay que desinfectar estas superficies y recordar pues siempre las políticas que nos enseñan, estos principios básicos de limpieza que nos enseñan desde la escuela, en donde debemos de llevar un orden para limpiar, ¿no? Entonces pues siempre hay que recordar que vamos a limpiar de limpio a sucio, de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, de lo menos sucio a lo más sucio. Y es importante mencionar que también los artículos de limpieza deben de ser exclusivos para la central de esterilización y debe de haber artículos de limpieza especiales para el área de descontaminación, limpieza y descontaminación, que la cubeta, el paño, la escoba, todo este equipo no se debe de meter al área de preparación y al área de almacenamiento. ¿Okay? Entonces, eso es importante. También, obviamente, pues el personal técnico de la central de esterilización, pues no es la persona que hace la limpieza. En la mayoría de los lugares siempre existe personas asignadas específicamente para la limpieza, pero siempre somos nosotros quienes los capacitamos al respecto, ¿no? Entonces, recordar que también el orden importa y que siempre la limpieza tiene que empezar por el área de almacenamiento, que es la menos sucia, y terminar por último en el área de descontaminación, ¿no? En el área de limpieza. Hay que recordar que el flujo de trabajo para la central de esterilización, pues sabemos que es unidireccional, es decir, que el instrumental entra por el área contaminada y que el instrumental de preferencia nunca debe de regresar, siempre debe de llevar el mismo flujo hasta que se almacena y nuevamente vuelve a pasar el instrumental pues hacia el punto de uso. Y de esta misma manera también es importante que las personas respeten este flujo. De hecho, la literatura hoy en día nos dice que el área de descontaminación o el área de limpieza debe de estar físicamente separada del área de preparación y de almacenamiento por puertas y ventanas y paredes, no puede haber comunicación y nosotros debemos de evitar pues estar retrocediendo, ¿no? Si estamos en el área de preparación o de almacenamiento, no estar regresando al área de descontaminación y luego volver a regresar. Sabemos que en la práctica cotidiana eso es difícil, sobre todo cuando hay una persona o dos personas para atender toda la central de esterilización. Entonces, los hospitales se deben de preocupar por establecer barreras de seguridad, precisamente con el equipo de protección personal, hacer higiene de manos entre cada que transitamos de una área a otra y pues procurar que, por ejemplo, el mandil o la bata o lo que utilizamos en esta área jamás pase para estas otras áreas, ¿no? De esa manera podemos respetar los flujos. De acuerdo a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, especifica que en todas las centrales de esterilización debemos de tener estaciones para lavarnos los ojos, que no debemos de utilizar nunca las tarjas para si nosotros tenemos una salpicadura y pues debemos de lavarlo con agua abundante, ¿no? Hoy en día, derivado de todas las certificaciones, he visto en varios hospitales que tienen como duchas de ojos a presión, como desechables, que son unos frascos especiales que son suaves, que al darles presión va a salir un flujo continuo de líquido para enjuagarnos los ojos. Pero pues lo ideal es tener pues una ducha de ojos conectado a una toma de agua y que el flujo pues emita cierta presión y cierto flujo para enjuagarnos, ¿no? Esto pues es fundamental para las áreas de descontaminación y preparación.
Sabemos que el nivel de contaminación pues siempre va a ser mucho mayor en el punto de uso, que es donde se utiliza el instrumental, que puede ser en el quirófano o en cualquier parte del hospital donde se haga un procedimiento y se ocupen dispositivos médicos estériles. Y bueno, pues debemos de nosotros siempre procurar tener todas estas medidas de seguridad para evitar contaminación ambiental, para transportarlos al lugar donde se van a reprocesar. Este trayecto puede ser muy corto, pueden ser unos metros, pero también pueden ser muy largos, incluso pueden estar en diferente piso o en diferente edificio o incluso fuera del hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues el método de transporte es fundamental. Y posteriormente, conforme va pasando las diferentes fases del proceso, estos dispositivos médicos pues se van convirtiendo más seguros, ¿verdad? Hasta que finalmente obviamente estos dispositivos pasan por este proceso de desinfección de alto nivel o de esterilización. ¿Okay? El tratamiento de punto de uso es fundamental para, para evitar que la materia orgánica se seque del instrumental. Ese es el objetivo principal, mantener húmedo el instrumental y bueno, esto se debe de hacer inmediatamente después de que se termina el procedimiento donde se utilizaron estos dispositivos. La literatura recomienda que esto se haga incluso dentro de las salas quirúrgicas. Se puede hacer la literatura nos explica que puede hacerse desde con agua inyectable, con paños húmedos o con productos diseñados para ese tipo de procedimientos. Puede ser geles, aerosoles, espumas, pero siempre es fundamental utilizar un producto que nos ayude a mantener húmedo el instrumental para evitar que éste genere corrosión o se oxide y pues para facilitar el proceso de limpieza, ¿no? De tal manera que las personas que se encargan del tratamiento del punto de uso, pues deben de ordenar deben de ordenar los sets, eliminar todos los objetos punzocortantes, toda la basura, todo el producto desechable, aplicar este tratamiento y identificar, incluso desde aquí se pueden identificar estos dispositivos dañados que no funcionan correctamente para entregarlos por separado en el área correspondiente. Nunca debemos de utilizar solución salina para limpiar los dispositivos médicos. Esto es una recomendación que siempre hacemos mucho énfasis, sobre todo en el transoperatorio. Sabemos que en el transoperatorio las enfermeras se preocupan mucho por ir limpiando el instrumental justo para facilitar la limpieza, justo para que no haya adherencia de tejido, pero si lo hacen con solución salina, lo van a perjudicar más. La solución salina tiene mucha sal, tiene mucho cloruro de sodio y esto va a incrementar el riesgo de que el instrumental se corroa, ¿no? Que se dañe la capa de pasividad del instrumental y que se oxide, ¿ok? Entonces, nunca se debe de utilizar solución salina. La solución salina es la recomendada por el pH para utilizarse como solución de irrigación. Esta es la solución que piden los cirujanos para irrigar los tejidos del paciente, de tal manera que las enfermeras que asisten durante el procedimiento quirúrgico deben de tener la precaución de tener un balde con la solución de irrigación o solución salina y otro balde con solución inyectable para limpiar el instrumental. ¿Okay? De acuerdo al estándar 79 de AMI, las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones de la CDC, todos los artículos contaminados se deben de transportar de manera segura desde el punto de uso hasta el lugar donde se van a descontaminar. Como les dije, pueden ser unos metros o puede ser una distancia mayor. Para eso es importante que todo el instrumental se etiquete con este símbolo de riesgo biológico. Este símbolo es universal, significa lo mismo en todo el mundo y debe de ir etiquetado y proteger la contaminación del medio ambiente. La manera de trasladar los dispositivos tiene que ser en un lugar que sea resistente a pinchazos. Hay que recordar que el instrumental pues son con puntas, muchos tienen filo, entonces, bueno, si son bolsas de plástico, por ejemplo, pues se pueden romper, se pueden pinchar y puede perder esa contención, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar contenedores plásticos gruesos y sobre todo que vayan sellados, que vayan cerrados,
o idealmente carros de transporte, que son los ideales para trasladar el instrumental contaminado y que vayan estos etiquetados. Y hay que minimizar el tiempo entre el uso del dispositivo médico y la descontaminación. El personal que traslada este instrumental debe de tener equipo de protección personal, bata, cubrebocas, gogles y guantes. Y algo que en verdad pareciera innecesario que yo me hiciera este comentario, pero tristemente en la práctica yo he visto enfermeras que así como salieron del quirófano con esa misma bata, con esos mismos guantes, con eso trasladan el instrumental, ¿no? Entonces, pues sabemos que durante el procedimiento quirúrgico podemos tener salpicaduras, podemos tener esa bata sucia con materia orgánica, los guantes también, y lo más conveniente es cambiarse ese equipo de protección personal para trasladar el instrumental. Y es importante que cada institución pues tenga sus políticas y procedimientos para el traslado de este instrumental, que sean visibles y que sean supervisadas, ¿no? Que se cumplan estas políticas. El proceso de limpieza como tal, ya ahorita voy a hablar acerca del proceso de limpieza de los dispositivos médicos, influye muchos aspectos muy importantes para garantizar una limpieza efectiva. No es nada más de tallarlo, limpiarlo y ya es suficiente. Tenemos que considerar muchos aspectos como por ejemplo las químicas con lo que vamos a limpiar el instrumental, los cepillos adecuados, si vamos a utilizar o no un proceso de desinfección previo a la esterilización y pues determinar qué tipo de limpieza vamos a utilizar, limpieza manual o limpieza automatizada, ¿ok? Hay dispositivos médicos que de acuerdo a las instrucciones del fabricante incluso tienen que pasar por ambos tipos de limpieza, por la manual y la automatizada, ¿no? Entonces va a depender pues de los recursos con los que cuenta la institución, pero también mucho tiene que ver las instrucciones del fabricante de los dispositivos. ¿Ok? Cuando hablamos de químicas de limpieza, hay que considerar que tenemos que utilizar productos destinados y validados para realizar la limpieza de estos dispositivos. Hoy la literatura es muy clara, incluso en el manual de la OMS lo dice específicamente, que estos detergentes de uso domiciliario como jabón para trastes, detergentes en polvo, Roma, en fin, esos productos no fueron diseñados para lavar el instrumental quirúrgico y que debemos de utilizar productos que estén formulados y validados para la limpieza del instrumental. Ahora, de nada sirve que una institución invierta en el mejor detergente o en el detergente más caro si el personal usuario no lo utiliza adecuadamente. No mide la cantidad de detergente recomendado y no mide la cantidad del agua. ¿Okay? Esto es todo en conjunto. Para que funcione adecuadamente debemos de dosificarlo de acuerdo a la recomendación del fabricante y debemos de medir el agua, ¿no? Yo luego llego a las centrales y les pregunto, ¿cómo utilizas tu detergente? Ah, no, pues es que el fabricante me dice que debo de utilizar 4 mililitros por litro de agua. Ok, ¿y con qué mides el agua? ¿Con qué mides el detergente? Y pues resulta que no lo miden, ¿no? Entonces el conocimiento no es suficiente. Es que los hospitales tengan las herramientas para medir el volumen de agua donde se va a preparar el detergente y que también tenga vasos especiales para medir la cantidad del detergente. La temperatura del agua también es fundamental. Sabemos que los detergentes enzimáticos funcionan idealmente en temperaturas entre 27 y 44 grados centígrados. También va a depender la marca del detergente. Hay detergentes que pueden funcionar hasta en aguas a 50 grados centígrados. Pero también hay que evitar sobrecalentar el agua porque el agua lo que va a hacer es coagular las proteínas y va a inactivar ese detergente, ¿no? Igual que pasa si el agua está fría, si el agua está por debajo de los 27 grados, pues obviamente va a funcionar más lento ese detergente enzimático y vamos a requerir que ese instrumental también esté mucho más tiempo sumergido. Pero ojo, hay que recordar que también si pasan muchas horas o mucho tiempo sumergido el instrumental en agua, la propia agua puede corroer el instrumental, ¿no? Lo puede oxidar. Entonces, es importante que también en las centrales de esterilización tengan un mecanismo para medir la temperatura del agua, ¿ok?
Después hay que considerar el proceso. Siempre, siempre la instrucción del fabricante, hay que seguir las recomendaciones del fabricante y siempre, primero, antes de lavar, antes de tallar, el instrumental se debe de remojar, ¿ok? Se debe de sumergir en esta solución preparada con agua y detergente, independientemente del detergente, puede ser enzimático, neutro, alcalino, y posteriormente pues ya definir si se va a hacer tallado manual, lavado manual o lavado automatizado. No sé cómo voy con el tiempo, ustedes me avisan, todavía me faltan muchitas diapositivas. Muy bien, después está este proceso de limpieza, el cepillo de limpieza. También es fundamental que pensar que existen cepillos validados para lavar el instrumental. El cepillo quirúrgico con el que se lavan, ese suavecito que viene con clorexidina y que está bien suavecito, no está diseñado para lavar el instrumental, no es lo suficientemente firme para lograr un cepillado y llegar a las partes más complejas del instrumental y eliminar la suciedad. Los cepillos de dientes tampoco son los correctos para lavar el instrumental. Entonces hay que utilizar cepillos que están validados para la limpieza. Hay que considerar el estilo, el tamaño, el material. También se podría dar toda una charla acerca de todos estos aspectos específicos del cepillo y considerar que, bueno, estos cepillos también se deben de limpiar después de cada uso. No se pueden quedar remojados como en un traste, en un balde, en un vaso, en un contenedor con detergente. Eso no debe de ser. Siempre se deben de lavar muy bien después de que se utilizan, se deben de secar y debemos de inspeccionarlos, ¿no? De nada me sirve tenerlo como mi cepillo de dientes con todas las cerdas abiertas donde pues ya no ejerce ninguna fricción. Hay que verificar que no elimine las cerdas y que se vayan a quedar atoradas en el instrumento. Y bueno, también hay que desinfectarlos regularmente, ¿no? Y pues los dispositivos de un solo uso, como es el caso de los cepillos que se utilizan para los endoscopios flexibles, pues solamente se deben de usar una vez y se deben de tirar. ¿Okay? La limpieza, bueno, la limpieza puede ser manual o automatizada o ambas, dependiendo las instrucciones del fabricante de los dispositivos médicos. Y bueno, pues aquí es importante considerar que no hay una buena ni una mala, todas son efectivas, pero cada una tiene los aspectos importantes que debemos de considerar, ¿no? La limpieza manual todavía es muy utilizada en aquellos dispositivos que son sensibles al calor, a la humedad. Incluso las recomendaciones del fabricante nos dicen este dispositivo solamente con lavado manual. También se puede utilizar para aquellos dispositivos que no se pueden sumergir, como el caso de las baterías, por ejemplo. Es importante, lo dije al inicio de la charla, la limpieza no es un proceso de desinfección, solamente va a eliminar la suciedad, pero no va a matar los microorganismos. Y bueno, siempre debemos de utilizar el equipo de protección personal adecuado para la limpieza, ¿no? Los guantes largos de nitrilo o de goma, utilizar cubrebocas y careta y mandil, ¿no? Para evitar contaminación por aerolización o porque nos mojamos, ¿no? También es importante mencionar el uso adecuado de las tarjas, ¿ok? Pues esta es una tarja ideal, todos quisiéramos tener en la central de esterilización una tarja, pero bueno, independiente de la que tengamos, la tenemos que utilizar única y exclusivamente para lavar el instrumental. Es decir, la tarja no la vamos a ocupar para lavar el instrumental, para lavarnos las manos, para lavarnos los dientes, para tomar el agua para mi café. No, la tarja es única y exclusivamente para reprocesar el instrumental. Hay tarjas de una sola bandeja, o sea, de un solo lavabo, de una sola tarja. Hay unas que son de dos bahías o de tres bahías, ¿no? Entonces, pues hay que aprenderla a utilizar. Si tenemos solamente una bahía, pues normalmente la manera en que resuelve el personal esta situación es que sumergen en un contenedor adicional, en un contenedor plástico adicional en instrumental y posteriormente la bahía o la tarja la ocupan solamente para el enjuague del instrumental.
Cuando se tiene una tarja de 2 bahías, bueno, pues hay que recordar que en la primera bahía tenemos que hacer el preenjuague del instrumental, el remojo y el tallado del instrumental. Y en la segunda bahía o en la segunda tarja solamente se va a hacer el enjuague y tratar de que el enjuague final sea con agua tratada, ¿no? Con agua de ósmosis idealmente. Y pues cuando se cuenta con el recurso de 3 bahías o de 3 tarjas, de 3 sumideros, pues hay que considerar también utilizarlo adecuadamente. El primero se utiliza para quitar el tratamiento de punto de uso, para quitar el exceso de materia gruesa. La segunda tarja se utiliza para remojar el instrumental y para tallar el instrumental. Y la tercera bahía se utiliza para el enjuagado. De tal manera que si yo tengo idealmente una tarja de estas con 3 bahías, no significa que 3 personas pueden estar lavando al mismo tiempo, a menos que lo estén haciendo en cadena, ¿verdad? Que una persona aquí enjuague, haga el preenjuague, aquí otra haga el tallado y esta solamente enjuague, ¿no? Pero pues bueno, creo que las instituciones no tienen tantos recursos como para tener 3 personas en el área de descontaminación. Entonces, esto lo digo porque generalmente en las áreas de descontaminación permiten la entrada de los proveedores externos a lavar el instrumental y a mí me ha tocado llegar, que ver a 2 o 3 personas lavando en la tarja y las tarjas no están diseñadas para eso, están diseñadas para seguir el flujo unidireccional y que en la primera se haga el preenjuague, un enjuague que generalmente se utiliza este tipo de llaves, que sale el agua a mucha presión, para eliminar todo el tejido grueso, la suciedad gruesa, para quitar las espumas o los geles de tratamiento de punto de uso. La segunda tarja se utiliza para sumergir y para tallar y la última para el enjuague final. ¿Okay? También es importante considerar que para el instrumental canalado se deben de utilizar cepillos y accesorios para lavar el canal interno. De nada me sirve yo lavar una cánula de la manera externa si yo no tallo el canal interno, ¿no? Entonces se deben de tener cepillos especiales para limpiezas de canales. También nos ayudan mucho las mangueras. Pocas instituciones he visto que tienen estas mangueras que inyectan agua a presión. El agua a presión pues también nos puede ayudar mucho a limpiar el canal, pero sin duda se requiere el cepillado. También es importante no apilar las bandejas, o sea, no meter todo el material encimado. Y bueno, también la manera de secarlo pues es con aire grado médico, ¿ok? Aire grado médico controlado. También la literatura ha demostrado, existen muchas recomendaciones en donde se especifica que secar el instrumental con un paño no es suficiente, se necesita utilizar aire grado médico para poderlo secar y pues idealmente el enjuague final de estos dispositivos pues hacerlo con agua tratada, con agua de ósmosis, ¿ok? Para los hospitales es muy costoso generar agua de ósmosis, entonces por ejemplo, si tienen varias llaves, no colocan el agua de ósmosis en todas las llaves, sino solamente en una agua. Por eso es muy importante la comunicación con las áreas de mantenimiento, con las áreas de ingeniería biomédica, para saber si ustedes tienen agua tratada o agua de ósmosis en su tarja y ver por qué llave la van a sacar y esta se utiliza nada más para el enjuague final. ¿Okay? Las consideraciones de seguridad para la limpieza manual, pues es evitar los riesgos de aerolización, por eso eso del equipo de protección personal, las salpicaduras, derrames, recordar que el instrumental está limpio, pero sigue contaminado. También tenemos riesgos de punciones por el tipo el instrumental y bueno, también riesgos de ergonomía porque pues generalmente los sets de instrumental pues son muy pesados, ¿no? Entonces aquí es fundamental utilizar nuestra mecánica corporal para evitar lesiones, ¿ok? Hablando de limpieza automatizada, pues esta puede ser ultrasónica o puede ser a través de termodesinfección. Existen estas dos tecnologías y bueno, ambas realizan, el objetivo final es el mismo, la limpieza,
pero lo hacen a través de mecanismos diferentes, ¿ok? Entonces, pues con la limpieza también las ultrasónicas, pues tenemos que recordar el mecanismo a través de cómo hacen la limpieza. Generalmente lo hacen a través de cavitación, en donde estas lavadoras generan ondas sonoras que van a generar millones de burbujas microscópicas que estas al implosionar van a generar ese arrastre de la suciedad de los dispositivos médicos. Hay que recordar que primero se tiene que hacer un preenjuague. Hay lavadoras que tienen su fase de preenjuague, hay algunas no, hay algunas que uno lo tiene que hacer de manera externa para eliminar justo la sustancia de tratamiento en punto de uso. Esto es muy importante. También es muy importante que ustedes en la central de esterilización sepan qué tipo de producto tiene su tratamiento de punto de uso. Si tienen enzimas, que son, por ejemplo, las espumas, que son espumas enzimáticas, estas pueden interactuar con el detergente enzimático y puede crecer la concentración de las enzimas y eso puede dificultar el enjuague. Entonces, por eso es importante enjuagarlos. Si ustedes tienen un tratamiento de punto de uso a base de surfactantes que no contienen enzimas, muchas veces no es necesario hacer el enjuague. Para eso es importante que ustedes atiendan las recomendaciones del fabricante del producto de tratamiento. ¿Okay? Hay que asegurarse que esté totalmente sumergido, hay que acomodar correctamente el instrumental dentro de la cuba de la lavadora y recordar que hay dispositivos que no se pueden meter a la lavadora ultrasónica, como es el caso del latón, del cobre, de aluminio, porque es tanta la fuerza que genera que incluso puede doblar estos dispositivos. También hay instrumentales muy finos que no soportan esa presión y bueno, también es importante mencionar que no se pueden meter los tapetes de silicona, cuencos como riñones, lebrillos, porque, bueno, estos flotan y pueden hacer que el agua de la lavadora se derrame. Es muy importante el mantenimiento de la lavadora. Hay mantenimiento diario, mantenimiento semanal, mantenimiento mensual y mantenimiento semestral. Bueno, fundamental, el que se tiene que hacer todos los días, pues es la limpieza y la desinfección de la lavadora. También hay que verificar el sellado correcto de la lavadora, en fin, las pruebas de limpieza que se tienen que hacer, en fin, todo esto es necesario. En las medidas de seguridad para la limpieza con ultrasónicas, bueno, pues también estas también generan aerosoles, entonces también podemos tener riesgo de salpicaduras, por eso el uso del equipo de protección personal. También tenemos riesgo de punzocortantes y bueno, pues también igual aquí tenemos riesgos de ergonomía por cargar tanto equipo pesado. Posteriormente pasamos a la limpieza con las lavadoras termodesinfectadoras. Obviamente para este tipo de lavadoras pues se requiere de un espacio mayor en las lavadoras y cabe mencionar que en este tipo de equipos los dispositivos médicos se pueden lavar pero también pasan por un proceso de desinfección. También es importante mencionar que hay ultrasónicas en el mercado que también tienen un ciclo de desinfección, ¿ok? Pero no todas, solo algunas. Es importante que ustedes investiguen, pues, con el fabricante de la lavadora, cuáles son los alcances de su lavadora ultrasónica. En el caso de las termodesinfectadoras, pues todas lavan y todas desinfectan y hay algunas que incluso secan. Estas, así como en el esterilizador pasan por varias fases, pues también en las lavadoras termodesinfectadoras tienen varias fases durante el ciclo de limpieza, que inicia también con un prelavado, justo para arrastrar esta suciedad gruesa del instrumental, también para eliminar justo el material de tratamiento en punto de uso y bueno, ya, y preparar el instrumental para la fase de lavado. Hay lavadoras que de acuerdo a la norma ISO 15883 llevan dos detergentes, entonces hacen dos procesos de lavado, que primero con un detergente y luego con otro detergente, nunca los mezclan y bueno, finalmente después pues pasan por un proceso de enjuague
por una fase de desinfección térmica en donde inyectan agua a temperaturas hasta de 90 grados centígrados para lograr la desinfección de nivel intermedio y posteriormente el secado, ¿no? De tal manera que el instrumental ya sale seco para reprocesarse. Obviamente el secado va a depender del acomodo del instrumental, porque si no acomodamos correctamente el instrumental, pues sí puede salir con resto de humedad. ¿Ok? Aquí también hay que cuidar mucho, hay que recordar que el mecanismo de limpieza de las termodesinfectadoras es a través de presión. El agua se inyecta con muchísima presión, de tal manera que el arrastre es a través de impacto. Hay que enjuagar primero el instrumental para eliminar el material de tratamiento de punto de uso, específicamente cuando se utilizan espumas. Hay que meter el instrumental abierto y desmontado, y en caso de que se pueden meter cánulas a lavar a las lavadoras siempre y cuando tengan conectores especiales para que puedan irrigar la luz o el centro de las cánulas. Si las lavadoras no tienen esos conectores especiales, las cánulas no se pueden lavar aquí, ¿ok? También hay que considerar si hay instrumental delicado que no soporte el impacto de la presión del agua, pues también hay que ver, se tienen que lavar definitivamente de manera manual. Para eso, pues tienen que seguir las recomendaciones del fabricante de los dispositivos médicos y, bueno, recordar que estas lavadoras pues también tienen mantenimiento diario, semanal, mensual y semestral, enfatizando en la limpieza y desinfección de la lavadora, en los mantenimientos preventivos y también en utilizar pruebas de limpieza para validar su funcionalidad, así como utilizamos indicadores químicos, físicos y biológicos para la esterilización. También se necesitan utilizar indicadores especiales para validar la limpieza de estos instrumentos. El instrumental pues tiene que ir abierto, tiene que ir desmontado, tiene que ir siempre hacia arriba y tiene que ir acomodado ordenadamente sin que sobresalga de las cestas donde se coloca. Siempre es importante que no le debemos de meter, tapar, generar sombras o meter todo el instrumental encimado, porque pues obviamente aquí solamente se va a lavar bien lo que está aquí encima, ¿no? Lo que está abajo, todo lo que está aquí abajo del lebrillo, pues no se va a lavar, ¿no? Entonces siempre se debe de acomodar el instrumental en un solo plano y evitar colocar encima los lebrillos, ¿no? De tal manera, como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta hoy, pues para lograr una limpieza efectiva debemos de utilizar el detergente adecuado, lo debemos de diluir correctamente y medir el volumen del agua, medir la temperatura del agua, verificar si el agua está muy dura, si tiene mucha sal, mucho magnesio, mucho mineral o contaminantes, verificar que el equipo funcione adecuadamente, y no me refiero solamente a las lavadoras, las tarjas también tenemos que verificar que funcionen adecuadamente, que el chorro no salpique y tire todo el agua fuera de la tarja, que tengamos agua fría, agua caliente, medir la temperatura. Entonces, bueno, todo, que los cepillos con los que tallamos también estén funcionales, eso también es un equipo. Entonces, bueno, el rendimiento de los equipos y obviamente pues que el personal esté capacitado para limpiar adecuadamente el instrumental. Ya hablamos acerca de la inspección, es fundamental durante la limpieza, al terminar la limpieza, e incluso existen tecnologías como es el boroscopio, que es un aparato que sirve para precisamente verificar la limpieza de los endoscopios del instrumental canulado y pues realizar las pruebas de validación de la limpieza, como pues como pueden ser Recitest, o bueno, existen varias en el mercado, ¿no? Para verificar que las lavadoras funcionen adecuadamente o que la limpieza manual se hizo correctamente. El gran reto para las instituciones de salud, pues es la limpieza de todo este material prestado de proveedores, de distribuidores pues, que llegan a ofrecer servicios a los hospitales, ¿no? De tal manera que, bueno, los hospitales deben de tener políticas destinadas para el ingreso de este tipo de equipos de distribuidores y sobre todo respetarse, ¿no? Hacerse respetar esas políticas. Hay que planificar con tiempo la recepción. Yo sé que la sobrecarga de trabajo nos gana, pero lo ideal y lo que dicen las recomendaciones internacionales es que todo el equipo, el instrumental que se va a esterilizar en el hospital, se tiene que lavar en el hospital.
¿ok? Hay que inspeccionar, pues, que estén limpios, que estén funcionales, y las características con las que los están revisando. Por favor, los contenedores también se lavan. También se deben de lavar todos los contenedores, todos los accesorios que se ocupan para separar los instrumental. Y bueno, hay que seguir las instrucciones del fabricante, de tal manera que es obligación de todo aquel proveedor, distribuidor y demás que lleve instrumental, sobre todo aquel instrumental fino, aquel instrumental delicado, debe de llegar con las instrucciones del fabricante, ¿no? Nada de que la persona que lleva el instrumental les diga, es de lávamelo en la ultrasónica o en la termodesinfectadora y métemelo a baja temperatura, ¿no? Hay que seguir las instrucciones del fabricante, no lo que diga la persona que lleva el instrumental. Y bueno, pues el mantenimiento, hay que, como les comenté, hay que hacer un mantenimiento preventivo, el mantenimiento diario, rutinario, la limpieza y desinfección de estos equipos y bueno, y tener la documentación de estos procesos de limpieza que se hacen con todos los equipos. Eh, yo espero que esta charla les haya sido de muchísima utilidad y yo sé que mientras escuchaban la charla ustedes en su imaginación iban pensando en lo que hacen ustedes en el día a día en sus hospitales. Eso es muy bueno, es identificar esas áreas de oportunidad, identificar esos riesgos, esos pequeños fallos, revisar las políticas y procedimientos de cada institución y pues como les digo ahora, a partir de mañana, ustedes, derivado de esta charla, pueden mejorar aunque sea una cosa, ¿no? Por ejemplo, no dejar los cepillos sumergidos, no sé, algo que no necesiten dinero, pero que puede condicionar a mejorar su práctica diaria. Es importante realizar procesos de supervisión en los departamentos y pues el uso correcto de las instrucciones del fabricante y sobre todo, muy importante, utilizar el equipo de protección personal. En la central de esterilización siempre tenemos mucho trabajo y siempre tenemos prisa, pero créanme que ponernos un cubrebocas, una careta, una bata, un mandil, no nos va a llevar más de un minuto. No va a retrasar un procedimiento quirúrgico. Piensen en la seguridad de ustedes y de todos sus seres queridos. Estas son las referencias de este tema. Aquí pueden encontrar ustedes toda la información derivada de este tema. Y pues no sé si tengan alguna pregunta eh, relacionada con el, el tema. Gracias, muchas gracias, Alice. Excelente, excelente tema, como aquí también te felicita, ¿verdad? Gracias Sí, por la información, por las referencias, por la actualización que nos estás dando. Finita, ¿tienes ahí la sección de preguntas? Mira, muchos Sí, hay aplausos. muchas preguntas acá en el chat, pero quiero recordarles que se atienden primeramente las que están acá en el sistema de preguntas y respuestas. Y sí, hay muchas preguntas. Yo creo que nomás le voy a dar prioridad a las que están aquí en el chat y van a quedar todas las demás acá. Una disculpa, pero la maestra Lupita te va a hacer llegar estas preguntas y si puedes contestarles, pues sería excelente. Y bien, aquí la primera de Mercy. Bueno, antes de empezar, pues agradecerte, Alice, como siempre, tu presencia aquí esta tarde en la FEMEC es muy enriquecedora y se ve acá en todas las preguntas, en todas esas necesidades que tenemos dentro de nuestros centrales de esterilización y en los quirófanos, porque hay procesos que se llevan que no deben de ser, y que bueno, que es lo que se está viviendo actualmente. Mercy dice, ¿cuál es la manera correcta de realizar la desinfección de las hojas del laringoscopio? Va a depender de las instrucciones del fabricante de las hojas del laringoscopio, si son de fibra óptica, son de foco normal. Hoy en día, la gran mayoría de las hojas del laringoscopio recomiendan la esterilización. Idealmente se deberían de esterilizar e incluso se pueden esterilizar en autoclaves de alta temperatura, es decir, en vapor, pero siempre se deben de seguir las recomendaciones del fabricante la hoja del laringoscopio. Bien, Marta Lara te manda felicidades, dice, por tu excelente información de un proceso tan crítico como el proceso de esterilización. Son desafíos para el personal de la central de equipos y conocerlo para poder brindar seguridad
a los pacientes. Gracias, maestra Alice, por compartir tus conocimientos. Un abrazo. Y bien, Muchas gracias. una pregunta acá de Rosalba. Gracias. Y si no contamos con el mandil o toda la protección que necesitamos, nosotros las quirúrgicas contamos con la bata de procedimiento y uno que utiliza lentes, a nosotros no nos dan para procesar el instrumental. Sí, pues desafortunadamente dentro de las instituciones de salud en todo el mundo, no nada más en México, hay instituciones pues que tienen muchas carencias, pero muchas veces también es falta de gestión. Creo que cuando se demuestra la importancia, se pueden tener grandes logros, ¿no? Comprar un mandil no es costoso. Incluso las casas comerciales, los mismos fabricantes de detergentes, muchas veces pueden dar esos apoyos, pueden proporcionarles. Más bien creo que es una cuestión de gestión. Las recomendaciones internacionales también sugieren que el proceso siempre sea centralizado, que se haga en un solo lugar. Muchas veces la infraestructura de los hospitales lo impide, pero no importa dónde se haga, siempre se deben de seguir esas recomendaciones, ¿no? Y gestionar el uso del equipo correcto. Y pues sí, es cierto, o sea, por ejemplo, el tipo de guante que se utiliza para el transoperatorio no es el mismo que se debe utilizar para reprocesar el guante, ¿no? El guante que se utiliza para el procedimiento quirúrgico tiene otras características diferentes que no es compatible con los detergentes y que hace que se deshaga, ¿no? Entonces, créanme, obviamente nosotros hay en el mercado hay guantes especiales para la limpieza porque tienen varias características, son resistentes a sustancias químicas, tienen un grosor mayor, por ejemplo, en las áreas de mayor riesgo de que se perforen los guantes, como son las palmas y las puntas de los dedos, pero si no se tienen esos guantes, los guantes que venden en el súper para lavar los trastes, esos les sirven. Bien, La cosa es que Azucena los nos dice, usan. exacto, que cuenten con ellos. Azucena dice, cómo se puede limpiar el material si no se puede utilizar solución fisiológica? Me imagino que se refiere al Al tratamiento instrumental. a la limpieza que se hace en el instrumental. Sí. El agua salina corroe muchísimo el instrumental, va a disminuir la vida útil de su pinza. Ustedes no lo van a ver de manera inmediata, eso se ve a lo largo del tiempo, pero ustedes de la manera en que más fácil lo pueden medir es las veces en que tienen que mandar a reemplazar ese instrumental o lo tienen que mandar a mantenimiento. Cuando ustedes utilizan una solución inyectable, se van a dar cuenta que van a disminuir incluso en gasto de mantenimiento de instrumental. Entonces, todos los hospitales tienen agua inyectable, o sea, no es posible que me digan que no tienen agua inyectable, es un recurso indispensable para el tratamiento, ¿no? Entonces, sí es necesario que el instrumental se limpie con agua inyectable. Sí, sí. Así Nos es. dice Jos Romero, se dice que en la actualidad la normativa aplicada para enfermeras quirúrgicas no deben lavar el instrumental quirúrgico, que esto se debe hacer en la selle. ¿Qué nos puedes comentar? Como lo comenté hace unos minutos, las recomendaciones sugieren que lo ideal es que se centralice. Eh, en México tenemos también algo en nuestra contra. Hay una norma oficial mexicana que no se ha actualizado desde hace más de 10 años, que es la norma 016 de infraestructura hospitalaria, en donde sugiere que en el quirófano se tiene que hacer el pretratamiento, el prelavado de instrumental. De hecho, así viene literal, prelavado. Hoy sabemos, con todos los avances tecnológicos, las actualizaciones de las recomendaciones internacionales, que no debe de hacerse prelavado. Eso incrementa costos operativos, gasto de más agua, que carecemos en el mundo de agua, y también gasto del tiempo del recurso humano, ¿no? Es sumamente costoso lavar el instrumental en el quirófano y volverlo a lavar en la selle. Por eso se recomiendan tratamientos en el punto de uso. Sin embargo, si la infraestructura de la central de esterilización no está adecuada para que se haga dentro de la selle este lavado, yo conozco muchas selles de hospitales de súper, así súper nice,
que la selle es un cuartito de 3x3 y que no tienen un área especial para poder lavar el instrumental adentro, pues en esos casos no hay otra manera que hacerlo que más que en el punto de uso, que puede ser el quirófano, el área de endoscopía, el área de hemodinamia, donde se utiliza el instrumental. Y pues ante esas situaciones de infraestructura, pues solo volviendo a rehacer las áreas se podría corregir. Es por eso que se pueden implementar estas barreras de seguridad de hacerlo en el quirófano. Ahora, si el hospital, si la central de esterilización cumple en la estructura, en la infraestructura, el área de limpieza y descontaminación por separado, entonces ahí es una revisión del proceso de reprocesamiento de dispositivos médicos y pues de cambiar la mentalidad de las personas que toman decisiones. Bien, Yo creo que gracias, más Alice. que nada Ujú. ¿sabes qué es, Alice? Gestión. Es Gestión. gestión. Hay que gestionar porque Mm, esas personas que toman decisiones muchas veces no saben cuáles son las normativas nacionales e internacionales, así porque es. sí sabemos que nos toca como quirúrgicos hacer la limpieza en punto de uso, ¿sí? Sí, Y sí, eh, eh, enviarlo a la central de esterilización bien humedecido, preferible. Vaya, ya sabemos todo eso, con un spray que tenga detergente enzimático, preferentemente, y si no, agua inyectable, compresas húmedas pero no hacerlo en el quirófano. Mira, yo quedé sorprendida, no sé, Finita, tú lo viviste en el diplomado de peritos. Dice, si vienen con su lámpara, ¿cómo se llama esa lámpara? Postmortem, le dicen, que ven hasta dónde llegan estás en cirugía y no tienes idea hasta dónde van las salpicaduras. A ver, Martita, por aquí está Martita Lara. Las salpicaduras, criminología nos los dijo. Las salpicaduras que hay en todo el quirófano, microsangre, salpicaduras de sangre. Imagínate cómo está ese instrumental que no lavamos, ¿sí? sí, Aparte de eso, el riesgo de la quirúrgica, porque dice, para el lavado del instrumental se debe usar equipo de protección personal, que es tu mandil, ¿verdad? Protector para que no te pase la humedad, tus gogles, tus guantes largos, como debe de ser. Pero en México no se está haciendo así. Aquí en Veracruz, yo estoy en Veracruz, sí conozco un hospital que adecuaron toda la central de esterilización, se apega a tener las dos enfermeras quirúrgicas que debieran ser para que se vayan turnando también por la carga laboral y emocional, que lo vimos lo acabamos de ver hace 8 días con el dolor en enfermería, sí, el exceso de trabajo, el estrés. Yo a veces no me explico tanta información que nos llega y estamos así, de brazos cruzados, actuando como si no supiéramos. El hecho de que ignoremos algo es para que, esta sesión es para que luchemos por tener todas las condiciones. Mira, aquí veo, mi cirujano no se lava las manos, no usa cubrebocas tampoco. No es justificable. Estoy viendo aquí cada cosa que están escribiendo que digo, Dios mío, ¿cómo? Los cepillos con que se deben esterilizar, por Dios, ¿sí? En varias, todavía, acuérdate, Finita, también acabamos de leer, lo tengo bien grabadito aquí, las últimas tarjas, donde debe de estar el punto de desagüe, que es donde está lleno de gérmenes, ¿sí? Ya tienen en medio, donde tienes el instrumental lavando y todo, ya también hay una arquitectura nueva en infraestructura y te explica. Ahora sí, debe de ser compresoras de aire grado médico. Y ya van como 5 conferencias que damos al respecto, por ahí les voy a pasar las listas, donde ya lo vimos y nos los han dado expertos de central de esterilización, aire grado médico, porque también veo ahí la, al menos yo aquí yo lo estoy viendo que así lo están haciendo, con su agua inyectable, con su compresoras de grado médico. Todo es que hagamos la gestión. así es. Ok, no tenemos el recurso ahorita, pero ya lo sabemos. Empecemos por hacerlo. Esa es la función de la federación, actualizarnos, ¿no es cierto, Finita? Que sepamos las cosas, pero también no nos crucemos de brazos. A mí es lo que me duele el alma y el corazón, que difundimos mucha información y seguimos igual. No hacemos ninguna gestión para mejorar los servicios.
Perdóname, Alice, perdóname. Pero es No, que no, no te cuando vi preocupes. algunas cosas aquí, digo, No, no te preocupes, Lupita, totalmente de acuerdo con tus comentarios. Una última pregunta y ya me retiro. Muy bien. Porque están insistiendo en esta última pregunta. Yo sé que ya estamos muy desfasados, pero dice, cuando sí, tenemos una cirugía contaminada, ¿cómo debemos de limpiar el instrumental antes de llevarlo al aceite? Gracias. Yo también dije, por favor, que lea esa pregunta finita y si no, yo la voy Hay a tres asociar con la personas, están acá en el tres chat y acá dos personas. están Sí, sí, insistiendo. sí. Bueno, entre ellas Mayela, creo que es la que pregunta, Hermilo, también por ahí vi que preguntó lo mismo. Chicos, en el canal de YouTube de la Federación de Enfermeras Quirúrgicas hay por lo menos una clase, si no es que varias, no, hay varias, acerca de cirugía contaminada. sí. El término de cirugía contaminada ya está en desuso. Todo el instrumental que vaya sucio de materia orgánica es potencialmente contaminado y se debe de manejar de la misma manera. Se deben de colocar equipo de protección limpio para el traslado, lo deben de trasladar en contenedores cerrados, etiquetados con el riesgo biológico y reprocesarse en el área destinada para el fin. Todo el instrumental, todo instrumental, no importa que sea de un virus de la gripe o de Pseudomonas aeruginosa, todo el instrumental se manipula y reprocesa de la misma manera. Ese término de cirugía contaminada hoy en día no existe. Y con alta biocarga, es el otro término que también tenemos muy pegado. Así es. Tenemos una que también hacemos esa Ujú. aclaración, una con Sí, alta biocarga, otra con cirugía contaminada. Véanlas, nada más entren a nuestro canal de YouTube, pongan cirugía con alta biocarga o pongan contaminada y la última, ¿cómo le llamamos? Super limpia, finita. Ay, no me acuerdo. mm, Pero bueno, este, están pidiendo aquí en el chat el canal de YouTube, pero creo que ya lo, así nada ya más lo pongan, conocieron. pongan YouTube FEMEC. Tenemos ¿No? más de 300 conferencias ahí. Y ahí están todas estas. Está hasta la arquitectura de una central de esterilización, el almacenaje de cómo debe de almacenarse el instrumental. Bueno, es que se van a sorprender, ¿sí? La Mm, cantidad de temas bien interesantes que tenemos. Vemos aspectos culturales, vemos aspectos psicológicos, vemos aspectos humanos, pero lo que es de aspectos de esterilización, de desinfección, de atención al paciente, de técnicas quirúrgicas, hasta cementación tenemos ahí muy interesantes. Por favor, revisen, entren y por favor, denle like. denle like. Ahí hay muchas clases mías, véanlas todas, por Ah, favor. sí, Sí. hay muchas clases. Y por ahí, sí, y llevamos las estadísticas, sí, de cada año cómo van presentándose, porque sí las consultan. Y Alice es Fíjate, una de nuestras ponentes, sí, sí, adelante. quiero comentarles, y me da mucho gusto, creo que ya se los he comentado en otras charlas. La primera clase que di con ustedes es una de desinfección de alto nivel que fue justo en la pandemia, hace ya más de 6 años. Y esa clase, o sea, yo me sorprendo de la cantidad de visualizaciones que tiene y hoy en día me siguen llegando correos de toda Latinoamérica con dudas o asesorías y les pregunto cómo me contactaron o dónde me vieron y me dicen es que vimos la clase de YouTube de desinfección de alto nivel.